Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy es miércoles 25 de junio de 2025 y te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto conocer tus opiniones, tus puntos de vista, iniciar el diálogo e iniciar la discusión. También me puedes encontrar de manera más sencilla como Jonathan Lozada en la red. El gobierno de México invertirá 53 mil millones de pesos en infraestructura carretera en 2025. A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el gobierno federal informó que a través de las primeras obras del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se han creado ya 52.762 empleos directos e indirectos. En la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo del día de hoy, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina, destacó que se invertirán 53.312 millones de pesos este año, mientras que en todo el sexenio serán 372.804 millones de pesos en este rubro. Recordó que son 109 kilómetros de obras de continuidad, 2.220 kilómetros de ejes prioritarios, 16 kilómetros en 21 puentes y distribuidores, 904 kilómetros del programa Lázaro Cárdenas del Río, obras del programa carretero de Guerrero, 2.107 kilómetros de caminos artesanales, 48.653 de conservación rutinaria y casi 10.000 de conservación periódica. Además, como parte de las acciones emergentes tras el paso del huracán Eric, se han retirado 173.800 metros cúbicos de material producido por deslaves y derrumbes. Así se dio a conocer esta mañana. Todo esto a través de las acciones que han emprendido 547 trabajadores con 223 máquinas que además realizan la revisión de 10 puentes. Es un programa amplio, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, que como hemos dicho contempla pues esta inversión millonaria en 109 kilómetros de obras de continuidad, 2.200 de ejes prioritarios, 16 de puentes y distribuidores viales, 904 del programa Lázaro Cárdenas del Río, más de 2.000 en caminos artesanales, más de 48.000 de conservación rutinaria y 10.000 kilómetros de conservación periódica. Son obras que pues dejan mucho y tienen mucho peso para México, no únicamente en un estado de la República, sino en toda la entidad federativa. En Chiapas está la construcción del puente Rizo de Oro. Es una obra que pues tiene una necesidad que se remonta a 1974, que es el año de la construcción de la presa La Angostura, una presa que si bien generó beneficios sobre todo en la generación eléctrica, no únicamente para Chiapas, sino para todo el país, también aisló a la comunidad terrestre y a decenas de comunidades en Chiapas. Esta obra, el puente Rizo de Oro, junto con el puente atirantado de la Concordia, representan proyectos de infraestructura cruciales para restablecer una conexión terrestre segura y eficiente entre la región La Frailesca y la Sierra, además que facilita el transporte diario. Son obras que además promueven el desarrollo económico, social y la integración regional. Es un tema de amplia relevancia, es un tema que le devuelve pues dignidad a estas partes que parecían olvidadas
casi 5 décadas desde la construcción de la presa La Angostura, 5 décadas, 1974, y estamos en 2025. Es una obra de gran magnitud histórica también, es una obra que devuelve también pues la deuda con esta región de Chiapas, y así como cada una de las obras que se están ejecutando en todo el país, pues están conectando las políticas de comunicación e infraestructura con las políticas de beneficio social. Hablábamos pues del puente Rizo de Oro, son 2.1 kilómetros. Hasta 2024 se tenía una inversión de 1,222 millones de pesos. Es una obra que hoy en día cuenta con un avance del 80% y cuya conclusión se espera para el mes de octubre de 2025. Estos programas de infraestructura carretera que fueron dados a conocer esta mañana abarcan obras de continuidad, como hemos dicho, ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales, el programa general Lázaro Cárdenas del Río, el programa de Guerrero, los caminos artesanales, esto que se denomina el bachetón, que se trata pues de el mantenimiento oportuno y necesario a pues las carreteras del país, la modernización de autopistas y acciones emergentes pues por diversas causas, ¿no? Como es el tema también del huracán, pero están en toda la República. Hay obras en proceso en Morelos, en Puebla, en Guerrero, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Sonora, en Chihuahua, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, en Sonora, en Chihuahua. Son obras que además están diversificadas, como habíamos mencionado, en algunas regiones son puentes, en otras carreteras. 10 puentes para 2026 anunciados, por ejemplo, en Colima, en Morelos, en Nayarit, en Querétaro, en Quintana Roo, en Veracruz. Y luego este programa del que les he hablado, el programa Lázaro Cárdenas del Río, que es un programa pues que tiene básicamente su operatividad en Oaxaca y en Guerrero. Vamos a estar al pendiente de todas estas acciones que se van emprendiendo, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con Chiapas. ¿Cómo Chiapas está, qué papel está jugando Chiapas en el ecosistema nacional de esta administración? ¿Cuál es la figura que Chiapas representa para el ecosistema de México? ¿Cómo es que Chiapas está siendo ubicado en las prioridades nacionales de la presente administración? Todos estos detalles y el análisis de las acciones que se emprendan en torno a nuestro estado los estaremos tocando aquí en la antesala. La nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que es impulsada por el Gobierno de México, busca asegurar el acceso a Internet para los más de 16 millones de mexicanos, que actualmente carecen de este servicio. Además de que su intención es fomentar una conectividad justa e inclusiva para comunidades indígenas y afromexicanas. Esto además con enfoque de género, así lo dijo José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, esta mañana en la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión dará inclusión a indígenas y afromexicanos. Peña Merino subrayó que la legislación no representa un mecanismo de censura. Aclaró que el artículo 109, el cual generó polémica por su presunto intento de apagar plataformas, o más bien por esta narrativa falsa que crearon algunos medios de comunicación y algunos comentócratas de que tenía un sentido de censura, tenía en realidad un carácter fiscal y estaba vinculado al cobro del IVA, pero fue eliminado para evitar malinterpretaciones. Entre los principales cambios que contempla esta ley, destaca la creación de una comisión reguladora de telecomunicaciones,
un nuevo órgano autónomo con funciones separadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y estará conformado por 5 comisionados propuestos por la presidenta y ratificados por el Senado, y deberá someter sus decisiones a consulta pública. La ley también establece al Estado como proveedor de servicios de Internet y prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica extranjera. ¿Se acuerdan que Estados Unidos había contratado espacios en Televisa específicamente y en algunas plataformas digitales para lanzar una serie de spots amenazantes a mexicanos? Esto con relación pues a lo que ellos están ahora haciendo en la frontera sur de su país, esta deportación masiva e inhumana en desapego a todo derecho humano, a todo respeto a la dignidad de los migrantes. Esta ley establece, pues, que se prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica extranjera, permitiendo únicamente contenidos turísticos y culturales. Asimismo, se contempla que facilite la operación de redes sociales comunitarias indígenas y afromexicanas e impulse el retiro y soterramiento progresivo de cables en desuso. Se incluyen además disposiciones para preservar posiciones orbitales estratégicas y regular el uso de chips en dispositivos móviles. En cuanto al financiamiento a medios públicos, la presidenta de México informó que este año se aplicó una reducción presupuestal debido a que en 2024 se destinaron recursos a infraestructura de antenas. No obstante, la primer mandataria anunció que en 2025 se contempla un presupuesto extraordinario para este rubro, para los medios públicos de comunicación. Estamos comprometidos con fortalecer los medios públicos, dijo, que cuentan con su propia línea editorial y espacios de participación ciudadana. Es fundamental contar con alternativas distintas a los medios comerciales en términos de programación, de producción y de entretenimiento, expresó la mandataria, y puntualizó además que los medios públicos no son los medios del gobierno, no son los medios del Estado. Medios públicos son los medios de la gente, de las audiencias. Y aquí entra un rubro muy importante, muy importante. Esta nueva ley pues de telecomunicaciones y radiodifusión redefine el ecosistema en este campo, en las telecomunicaciones y la radiodifusión. Telecomunicaciones, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues sí, a la señal de la televisión, de las televisoras en general, pero también al Internet. Recordemos que para que la señal de la radio y la señal de la televisión y el Internet mismo pueda llegar hasta ti a través de sus respectivos dispositivos y canales, es necesario utilizar el espectro radioeléctrico, que lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en este espacio. Pues son ondas que no vemos, que están a nuestro alrededor, a todo nuestro alrededor, en todos lados, en todas las partes en donde nos encontremos, en todo el territorio nacional. Y este espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, por lo cual es propiedad de todos los mexicanos. Por eso es tan importante la creación de este nuevo órgano regulador, que será pues conformado por 5 comisionados nombrados por la titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado. Y el Estado funge aquí como prestador de los servicios de Internet. Esto es bien importante porque uno de los compromisos del actual gobierno, y que más allá de compromisos, lo hemos dicho en diversas ocasiones aquí en este espacio, pues es parte de los ejes de acción de este gobierno, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a que en campaña habían compromisos de campaña que normalmente no se cumplían, que nunca se llegaba a ellos, que nada más era pura retórica, pura palabra, que nunca después de las votaciones llegaba a ser realidad. En estos momentos en los que se presenta esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues entra ya en acción lo que fue planteado como uno de los ejes de las políticas para la presente administración, y que incluye el acceso a Internet para todas y todos. Esto es importante porque, como lo hemos dicho al principio,
pues tiene la intención no únicamente de conectar a las grandes ciudades. La Ciudad de México es un ejemplo en materia de la conectividad. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo como jefa de gobierno, se implementó en Ciudad de México un programa que se llama Internet para Todos y que brinda internet de alta calidad y gratuito a todos los habitantes de la Ciudad de México. Si tú estás en Ciudad de México, te puedes conectar de manera gratuita, no tienes que usar tus datos, no tienes que conectarte a una red en específico, porque el internet está distribuido en toda la ciudad, en todos los espacios públicos de la ciudad. Y es una iniciativa que se pretende implementar en todo el país, pero especialmente en aquellas comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que implica pues un uso justo e inclusivo del espectro radioeléctrico. Se trata también de robustecer un sector competitivo y atractivo para la inversión y que haya un despliegue de infraestructura y crecimiento también en cobertura privada, es decir, pues un trabajo conjunto que no únicamente abarque la parte pública, sino que también promueva la inversión privada en este rubro. Dentro de los puntos más importantes de esta ley está, como lo hemos dicho, este apartado sobre publicidad de gobiernos extranjeros, y lo comento nuevamente: no se permitirá a la televisión ni a la radio mexicana, a ninguna estación, a ningún canal de televisión que transmitan propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, como sucedió con el gobierno de Estados Unidos, que contrató espacios en Televisa para lanzar mensajes amenazantes a los migrantes mexicanos. Eso en México no está permitido, no será aceptado y entrará en la Constitución de manera tajante, excepto cuando se trate de promoción turística, cultural o deportiva. Ese es un punto y aparte. Se fortalecerá también el derecho de las audiencias, que yo me acuerdo, este tema entró en vigor en el gobierno de Calderón, pero en realidad se lo pasaron por el arco del triunfo. Las audiencias tienen derechos. Tú que estás escuchando este podcast, tú que escuchas la radio, tú que ves la televisión, eres una audiencia, y la audiencia tiene derechos. No se trata de que únicamente recibas información por recibir información y que comentaristas, locutores, periodistas te digan lo que quieran decir sin ningún marco ético de conducta ni de comportamiento. No se puede hacer eso. Los derechos de las audiencias, que son temas de derechos humanos, que además están tipificados a nivel internacional y en México también tienen presencia, aunque no se les ha dado el lugar que deben tener, porque como lo he mencionado, esto yo lo empecé a escuchar en la época de Calderón, y en realidad lo que se hizo ahí fue todo lo contrario, una manipulación, una compra de medios de comunicación para que todos estuvieran alineados, y estuvieron así prácticamente durante todo el periodo neoliberal, a lo que fuera la línea política editorial del gobierno en turno. Hoy en día las cosas cambian y el derecho de las audiencias pretende elevarse a un rango de ética efectiva, de tal manera que también los ciudadanos podamos distinguir entre información noticiosa y opinión en programas noticiosos o programas de corte periodístico, con el fin de garantizar el derecho humano a la información. Vamos a un corte, pero quiero dejarte antes un detector de mentiras. El detector de mentiras del día de hoy es una serie de apreciaciones, una serie de clarificaciones sobre lo que se dice en los medios de comunicación con relación a diversos temas. Vamos a escucharlo, vamos al corte y regresamos. Estamos en la antesala a través de la señal de Máxima. Supuestas afectaciones a trabajadores de aplicaciones por la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta la presunta falta de recursos para apoyar a las poblaciones afectadas por el huracán Eric
son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma laboral en materia de plataformas digitales afecta a los trabajadores de aplicaciones. ¡Mentira! A través de notas informativas, columnas de opinión, espacios radiofónicos y televisivos, diversos medios de comunicación, comentaristas, políticos de oposición y usuarios de redes sociales han impulsado una campaña de desinformación en contra de la reforma laboral en materia de aplicaciones digitales con 3 líneas de desinformación. A. La ley obliga a los trabajadores a tener horarios fijos. Y también que les cambie el modelo por completo. Mire, por ejemplo, el hecho de que hay gente que trabaja solamente 3, 4 veces a la semana, no las 6 veces que ahora las plataformas estarían obligadas. Y hay gente que trabaja más de 8 horas y hay gente que trabaja menos de 8 horas. Es un modelo de negocio distinto. ¡Mentira! El artículo 291E de la Ley Federal del Trabajo sobre Plataformas establece que el tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora y tendrá completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera. B. La ley aumentará la carga fiscal de los trabajadores. Los repartidores y los choferes de plataforma le han pedido, suplicado, rogado al gobierno que no les amuele la vida, que sus ingresos se verán seriamente afectados con esa ideota de meterlos al Seguro Social. ¡Mentira! Los trabajadores de aplicaciones cumplen con sus obligaciones fiscales desde 2019 a través del ISR y el IVA. La formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, tampoco hay un cambio de régimen fiscal y no hay un aumento de impuestos. C. Los repartidores y choferes de aplicaciones no sostienen una relación laboral con las plataformas. ¡Mentira! El artículo 291A de la Ley Federal del Trabajo establece que es una relación laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieren la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros, a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora. 2. La reforma a la ley de la Guardia Nacional permitirá a esta institución investigar sin control del Ministerio Público ni supervisión judicial. ¿Qué busca Morena con esta iniciativa? Que cualquier burócrata de cuarta pueda leer tus mensajes, escuchar tus llamadas, rastrear tu ubicación, acceder a tus datos biométricos y monitorear cómo navegas en internet, lo que lees, lo que escuchas, lo que consumes. Y todo sin orden judicial, sin controles ni contrapesos. ¡Mentira! La consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó durante la mañanera del pueblo del 24 de junio, con la reforma a la ley de la Guardia Nacional, esta institución colaborará con instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información, siempre bajo la conducción, mando y coadyuvancia de la autoridad ministerial. 3. El gobierno de México prohibió a los trabajadores retirar dinero de sus afores. ¡Mentira! La propuesta para modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social tiene como objetivo prevenir y erradicar prácticas indebidas por gestores o despachos externos. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de junio busca eliminar a gestores que utilizan a los trabajadores para cobrarles comisiones excesivas por la promesa de obtener montos elevados de retiro. 4. El gobierno de México no cuenta con recursos para apoyar a Oaxaca y a Guerrero tras el paso del huracán Eric. ¡Mentira! Durante la mañanera del pueblo del 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de México cuenta con recursos apartados del presupuesto público para la atención de desastres naturales, los cuales serán asignados luego de que la Secretaría del Bienestar levante un censo para conocer las zonas afectadas. Actualmente, el presupuesto asignado para la provisión de desastres naturales es de más de 18,000 millones de pesos. 5. La red de sensores sísmicos se encuentra desconectada en Oaxaca y Guerrero por el paso del huracán Eric. ¡Mentira! El sistema de alerta sísmica mexicano informó que tras el paso del huracán Eric continúa operando con normalidad. Además, aclaró que en caso de presentarse un sismo que amerite ser alertado, se emitirá el aviso de la alerta sísmica. 6.
El gobierno de México busca eliminar las fiscalías autónomas. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 20 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno haya propuesto una reforma para eliminar la autonomía de las fiscalías en el país. Destacó el papel fundamental que tienen estas instituciones en la pacificación y la disminución de la violencia en México. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Soy Jonathan Lozada en La Antesala. No te olvides de comentarme pues tus puntos de vista, de compartir conmigo lo que piensas, cómo la estás pasando desde el lugar en donde estás. Jonathan Lozada en la red o Jonathan Lozada 888 en la mayoría de mis plataformas digitales, excepto en X estoy como Jonathan-Lozada. Estábamos hablando en el primer corte, en el primer bloque de esta emisión, acerca de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una ley que dará a México un nuevo rostro en este sentido. A veces pensamos que pues la radiodifusión, la televisión, el internet son lujos, ¿no? O son opciones que podemos escuchar o no, que podemos tener como una opción de entretenimiento, ¿no? Pero es más allá de eso. Su uso y además ser espectador y convertirte en una audiencia de cualquier programa de radio, de televisión, y el uso del internet son derechos ciudadanos, ¿no? Y además de derechos ciudadanos te llevan a ser una audiencia que tiene derecho también a información veraz y a información oportuna. Esta nueva ley en materia de telecomunicación y radiodifusión redefine en muchos sentidos pues, el rubro de la comunicación en México y cómo se va a ir adecuando a los nuevos tiempos en este ecosistema mexicano, en esta nueva manera de entender México y de transformación del país. Nada más para resumir, incluye dentro de sus principales puntos el acceso a Internet para todos, el uso justo e inclusivo del espectro radioeléctrico en el país, el fortalecimiento de la cobertura pública y social y el robustecimiento de un sector competitivo y atractivo a la inversión, así como un despliegue de infraestructura y crecimiento en la cobertura privada. Vamos a estar dando seguimiento a este tema que personalmente me interesa mucho, porque pues ha sido uno de los temas de este podcast desde el inicio de nuestras emisiones, y es cómo es posible que exista una televisora como Televisión Azteca mintiendo a los ciudadanos, intentando confundir a la gente, no pagando impuestos y pasándose por el arco del triunfo el derecho de los mexicanos a estar informados. Es un tema de la mayor relevancia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este martes que la futura reforma electoral que anunció ayer justamente en la conferencia matutina no busca suprimir la autonomía del Instituto Nacional Electoral, sino garantizar comicios democráticos y con menor costo para el erario público. Hoy adelantó que será en septiembre cuando el gobierno federal conforme un grupo de trabajo para elaborar la iniciativa que posteriormente será sometida a debate público. Aunque evitó precisar una fecha para la presentación de la iniciativa, la presidenta de México dejó en claro que no se aplicará para el proceso electoral de 2027. Será más tarde, apuntó. Uno de los ejes de la propuesta será eliminar la lista de representación proporcional, las llamadas plurinominales. Pues qué bueno. Y esto pues dijo, porque debe privilegiarse la campaña en territorio para obtener el respaldo ciudadano. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque habían algunos diputados, senadores que hasta se burlaban y decían, yo soy pluri, ¿no? ¿Cuáles son los pluris estos que pues generalmente son amigos, compadres de los líderes del partido o de aquellos que tienen injerencia desde fuera en el partido, que en muchos casos en el país han sido gobernadores o personas
que llevan la sartén por el mango en determinada entidad, pues se trata de terminar con los pluris. Y lo dijo muy claro y preciso la presidenta de México. No es lo mismo que te nombre a alguien y que estés ahí ejerciendo lo que no conoces, porque una persona que es nombrada por dedazo, oye, te vas a volver diputado porque eres primo del representante de tal, o porque fulano de tal dijo que tú vas de diputado o de senador, pues muchas veces lo que sucedía es que esos pobres cuates no sabían ni qué era ser senador, ni qué era ser diputado. Eran unos perfectos neófitos, por no decir una palabra más fuerte, ¿no? Cuando se elimine con esta propuesta, si logra eliminar, que seguramente será respaldada por el pueblo mexicano, a los plurinominales, ¿no? Eliminar las listas de representación proporcional implica que quien quiera ser legislador en tu zona, legislador local o legislador federal, pues vas a tener que salir, mijito, vas a tener que ir a caminar con el pueblo, con la gente, o es más, vas a tener que tener esa vocación desde antes. Tendrá que ser necesario que conozcas el pueblo que quieres representar y no únicamente ir porque quieres ir a la Cámara de Diputados porque te dijeron tú vas y porque quieres ser legislador por el hecho de ser legislador, por el hecho de ser político nada más. Yo alguna vez trabajé con un legislador y no saben, ya les contaré algún día, no saben la cantidad de mentiras que vi en el lugar en donde estaba parada esta persona. No saben la cantidad de derroches que vi en donde estaba parada esta persona. No saben la cantidad de infamias en contra del pueblo que se supone que representaba esta persona, pero ya algún día les diré su nombre y les contaré de qué se trata. Consultada la presidenta de México hoy sobre si habría resistencias entre sus aliados, bueno, entre los aliados de Morena, pues el Partido Verde y el Partido del Trabajo en específico, ella respondió que no anticipa oposición, dice, no lo creo, estamos todos de acuerdo en que hay que estar con la ciudadanía. Esa idea de regresar al país tras 6 años y encabezar una lista plurinominal, ¿cómo es posible? Dijo, y bueno, no dijo su nombre, pero se refería a Ricardo Anaya, ¿no? A este presunto delincuente, Ricardo Anaya, este tipo ligado pues a actos de corrupción muy grandes para que se pasara la reforma energética en México. Fue señalado por Emilio Lozoya, recordémoslo, de llevar las maletas de dinero a los diputados para que votaran a favor. Luego se exilió, dijo que lo perseguían. No, lo que pasa es que tiene gran cola que le pisen. Y regresó de plurinominal por el flamante Partido Acción Nacional. Bueno, ¿eso cómo es posible?, dijo la presidenta. Pues sí, caray, ¿cómo es posible? Por cierto que hoy en la conferencia matutina también la presidenta de México alzó la voz contra lo que calificó una oleada de ataques que intenta posicionar sin sustento la idea de que en México hay un gobierno represor y enemigo de la libertad de expresión. Rechazó esas acusaciones y recordó que lejos de censurar, este gobierno ha garantizado como nunca antes el derecho a disentir. No se ha bajado una sola nota, no se ha llamado a ningún medio para vetar a ningún periodista, no se ha despedido a nadie por criticar al gobierno, dijo. Como ejemplo, pues ahí tenemos a Televisión Azteca, por favor, o hemos mencionado aquí a Latinus, ¿no? Dos empresas, ¿no? 2 organizaciones que se han dedicado sistemáticamente a mentirle a México, sistemáticamente a intentar confundir a las personas. Pues sí, me imagino que en algunos casos lo han logrado, en otros muchos no, porque vivimos hoy en un México pues muy politizado, en un México muy consciente, ¿no? Ya no es tan fácil que te creas lo que te dice Javier Alatorre, ¿no? Ya no es tan fácil que te creas lo que sale a decir Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales. Me da mucha risa que actualmente todos estos bandidazos salen a hablar en las plataformas sociales como si tuvieran mucha probidad, salen a hablar como con mucha dignidad. Antes no se les conocía.
Yo creo que se hubieran quedado ahí, yo creo que se hubieran quedado en ese misterio de no saber cómo es el rostro de esa persona y tal vez les hubiera dado un poco más de respetabilidad, pero verle la cara a Ricardo Salinas Pliego, o sea, verle el rostro en las plataformas digitales, te dice mucho. Esa sonrisa con la que se enfrenta a la cámara te dice quién es él, ¿no? Pues ahí está ese ejemplo, Televisión Azteca, Latinus también, por mencionar solo algunos, desde donde se han lanzado ataques y se difunden falsedades de forma cotidiana y sin embargo ahí siguen. También mencionó la presidenta de México, pues, a la serie de columnistas que de repente, como en nado sincronizado, ¿no?, repiten lo mismo. Ya compartí esta mañana, es que me parece impresionante, ¿no? De repente a mí me pasan una síntesis, compartió una síntesis que ella lee cada mañana y nos compartía, bueno, que de repente tiene un extracto de lo que escribió tal columnista y dice censura, y luego lee el otro censura, y luego lee el otro censura, y luego lee el otro censura, lo mismo todos. Un compañero periodista de la fuente presidencial mencionó ahí presidentes que yo creo que tienen un chat, pues solamente así yo creo que se ponen de acuerdo y hoy va tal tema y vamos a darle al gobierno con tal tema. Por supuesto que esto no responde a intereses propios de ellos, ¿no? Por supuesto responde pues a quien paga esas notas, a quien paga esa información, a quien paga ese intento de narrativa, ¿no? Y que bueno, hemos dicho y hemos comentado y es muy claro, pues que es una oposición, una mínima oposición que aún conserva como brazos fácticos a algunos medios de comunicación. Pero ¿dónde está entonces la censura? ¿Desde cuándo quejarse con libertad en todas las plataformas posibles se convirtió en prueba de que no hay libertad de expresión? Pues lo cierto es que hoy vivimos en un país donde la crítica no solo se tolera, sino incluso diría yo que forma parte central del debate democrático. En ningún otro sexenio, bueno, en el del presidente Andrés Manuel López Obrador sucedió una situación muy similar, ¿no? Pero fuera de estas dos administraciones, ¿cuándo había sido objeto de tal volumen de ataques mediáticos este tema? ¿Cuándo? Y esto obliga a hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué se acusa de censura justo cuando hay más voces críticas al aire que nunca antes? ¿Por qué? ¿Será que la libertad de expresión incomoda cuando deja de ser monopolio de unos cuantos? Vale la pena hacernos estas preguntas. Lo que estamos viendo en realidad es un proceso de democratización de la palabra. Hoy no solo los grandes medios pueden opinar, también las comunidades, los periodistas independientes, los ciudadanos en la red, los medios públicos, los medios alternativos, los periodistas independientes, hemos dicho, los medios independientes que hoy juegan un papel fundamental. Como nunca antes, los medios independientes son valiosos hoy. Los grandes periódicos que antes se jactaban de tener la última palabra, hoy en realidad, pues sí, se siguen leyendo, pero se leen poco. Muchos han optado por la transformación digital y ya hacen TikTok y ya hacen Facebook y ya algunos tienen hasta sus canales de YouTube, pero la verdad es que el periodismo independiente es el que está asumiendo la posición que ellos tenían en otros momentos. En la Casa Blanca, por ejemplo, recientemente yo recibí una invitación como periodista independiente para incorporarme a las conferencias de la Casa Blanca. La misma invitación se envió a periodistas de todo el continente y a muchos, por supuesto, que viven en Estados Unidos para la cobertura. Se les está dando privilegio en la Casa Blanca a youtubers, a periodistas independientes y a plataformas independientes. ¿Por qué? Porque hoy, pues todos hacemos la voz. Hay una democratización de la palabra, efectivamente. Así que la próxima vez que se escuche a alguien repetir sin pruebas que en México hay censura, pregúntenle ¿y desde dónde lo estás diciendo? Porque si lo puedes gritar a todo volumen en la televisión, en el periódico y en el internet, lo que estás haciendo no es denunciar censura, es ejercer la libertad, carajo.
Pues sí, es que así es. Y aquí entra otro tema crucial, la violencia disfrazada de crítica. Estábamos hablando ayer del tema de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Es un tema que, y ella misma ha sido objeto de ataques que no apuntan a su gestión, sino a su apariencia física, a cómo se viste, a cómo se peina, a cuál es el color de su pelo, a cómo habla. Eso no es crítica política, eso es misoginia. Eso se llama misoginia. La gobernadora Laida Sansores emprendió acciones legales no para censurar a periodistas, sino para exigir respeto. Porque criticar a una mujer por su cuerpo o por su edad, repito, no es ejercer libertad de expresión, es perpetuar el estigma que por siglos ha callado a las mujeres en la vida pública. Y eso tenemos que cambiarlo todos. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, sí, pero no es un cheque en blanco para humillar, ni para denigrar, ni para reproducir violencias que ya no deberían de tener cabida en el debate público, porque hay una gran diferencia entre disentir e intentar destruir. En un hecho inédito en el país, autoridades federales y estatales en Chiapas presentaron ayer la primera flotilla de drones artillados en México, una flotilla que operará en la frontera sur de nuestro estado como parte de una nueva estrategia de vigilancia y combate al crimen. Durante un acto encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y con la participación de mandos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la recién nombrada Guardia Estatal, se detalló que los drones serán empleados en patrullajes comunitarios y carreteros en la zona limítrofe con Guatemala. La operación se realizará en coordinación con la unidad Canán, un vehículo blindado multipropósito y un perro robótico diseñado para tareas tácticas. ¿Qué tal? Ramírez Aguilar aseguró que Chiapas está a la vanguardia en materia de seguridad y reiteró su respaldo al gobierno federal. Caminaremos de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, mi compromiso es firme, defenderemos a nuestro estado con tecnología y coordinación, apuntó. La unidad Canán, que acompañará a los nuevos drones, cuenta con tecnología de vigilancia, de comunicación satelital, sala de crisis, cocina, incluso dormitorio, energía solar y capacidad para operar en zonas remotas con hasta 24 elementos. Como parte de este mismo acto fue presentada la Universidad Pública del Sureste, orientada justamente a la formación de cuerpos policiales con enfoque técnico y táctico. Y esto pues hace match efectivo con la Ley de Seguridad Nacional, en donde, recordemos, y ayer lo mencionamos aquí, se anunció también la Academia de Formación Policial, una academia importante a nivel federal. Además, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció en este evento la adquisición de sistemas de videovigilancia, vehículos blindados y armamento moderno para enfrentar a los grupos delictivos que operan en la región fronteriza. El despliegue forma parte de una reestructura institucional tras la aprobación de reformas legales en el Congreso local que dieron paso al cambio de nombre de la Policía Estatal, ahora denominada Guardia Estatal, para fortalecer la coordinación con la Federación. Finalmente, el gobernador chiapaneco anunció un aumento salarial del 40% para cerca de 10,000 policías estatales, y esto como parte del reforzamiento integral a las fuerzas de seguridad en Chiapas. El Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad una reforma al artículo 104 bis de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se otorga autonomía constitucional a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahora será una universidad autónoma. Con esta modificación, pues, la institución se convierte en un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultades para regirse de manera independiente. La votación tuvo lugar en sesión del Pleno de la 69ª legislatura, presidida, por cierto, por Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. A la sesión asistieron representantes del gobierno estatal, del Poder Judicial y de la comunidad universitaria.
entre ellos el jefe de oficina de la gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, y el coordinador del Congreso, Mario Guillén Guillén. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en destacar el carácter histórico de la reforma. Subrayaron que la autonomía universitaria no es una formalidad, sino una condición esencial para garantizar la libertad de cátedra, la excelencia académica y el compromiso social de la universidad. La nueva figura jurídica permitirá a la UNICACH fortalecer su oferta académica, impulsar la investigación, promover la diversidad e inclusión y responder con mayor eficacia a las necesidades de la sociedad chiapaneca. También se prevé que contribuya a mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, así como la formación de los estudiantes. Pues enhorabuena por la UNICACH. Las universidades son pues centros de estudio importantísimos, son centros de formación de pues los jóvenes, de las personas que van a tomar las riendas de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Y Chiapas tiene vocación en muchos rubros y es además un estado en franco crecimiento, un estado que además hoy está recibiendo como nunca la atención de la federación y que pone por esa circunstancia a las juventudes chiapanecas en una condición de particular importancia. Fortalecer una universidad es fortalecer a los jóvenes de nuestro estado. Fortalecer una universidad es fortalecer también el acervo cultural de nuestro estado, la fuerza intelectual, pero también la fuerza técnica de nuestro estado. Hay diversas iniciativas que están enfocadas en el ámbito de la educación desde el gobierno federal hacia Chiapas, pero también desde el gobierno estatal hacia Chiapas mismo. Es uno de los puntos que no debemos dejar a un lado, y el reconocimiento también a los diputados de esta legislatura por la acción emprendida a favor de la UNICACH en el estado. Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró en la mañana de este miércoles en el barrio El Amate, en Tuxtla Gutiérrez, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. El hallazgo se realizó en una pendiente a la orilla de la vía pública, donde habitantes de la zona descubrieron a una mujer tendida en los matorrales junto a la calle. Al percatarse de que no respondía, los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y a dar parte a las instancias correspondientes. Testigos señalaron que la víctima no era conocida en el barrio, por lo que se presume que fue abandonada durante la madrugada. Personal de los servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al servicio médico forense, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del deceso. La Secretaría de Protección Civil y de Humanismo de Chiapas firmaron el convenio de colaboración para coordinar acciones ante posibles emergencias ocasionadas por lluvias y ciclones en nuestra entidad, con énfasis en la atención a personas en situación vulnerable. Y es que se viene la temporada con fuerza. El acuerdo contempla la utilización de los llamados comedores del humanismo, que cuentan con cocinas y refrigeradores para garantizar la distribución de alimentos en zonas afectadas. La Secretaría de Protección Civil operará con más de 2.200 comités comunitarios que realizan labores como la identificación de puntos de riesgo, ríos, arroyos y drenajes propensos a desbordamientos y la elaboración de mapas de peligro para facilitar la toma de decisiones en caso de desastres. Actualmente se reportan 516 refugios temporales en todo el estado, con capacidad para albergar a más de 36,000 familias. Ambas dependencias señalaron que el trabajo conjunto busca responder de forma más ágil a posibles afectaciones, especialmente en comunidades de riesgo.
Y Chiapas será el punto de arranque de la edición 75 de la carrera panamericana, una de las competencias automovilísticas más emblemáticas del país. El evento se celebra del 9 al 16 de octubre y contempla actividades turísticas, culturales y deportivas que buscan atraer a visitantes y dinamizar la economía local. En una conferencia de prensa realizada en Tuxtla Gutiérrez, autoridades y organizadores ofrecieron detalles del evento. Participaron representantes de la Secretaría de Turismo Estatal, de la Coordinación de la Carrera y del Congreso Local. Como parte del programa previo se anunció el Pan American Legacy Tour, un recorrido turístico que irá del 5 al 9 de octubre desde Comitán de Domínguez, siguiendo parte de la ruta histórica de la carrera, una actividad que estará abierta al público e incluye paisajes y atractivos culturales en el estado. Pues vamos a estar listos para el momento en el que la carrera Panamericana 2025 arranque en nuestra entidad chiapaneca. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por haber estado conmigo a esta hora. Te invito a que mañana en punto de las 2 de la tarde nos sintonicemos. Mientras tanto, te deseo un muy feliz miércoles. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.